Buenos días con todos. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de ciencia y ambiente. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Cuando nosotros vemos una imagen de un foco, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Que el foco da luz, ¿no es cierto? El foco es sinónimo de que vamos a tener luz en una casa principalmente, en un establecimiento, en un local, etcétera. Pero es sinónimo de luz. ¿Y de dónde viene esa luz del foco? Esa luz del foco viene de la electricidad. Nuestro tema de hoy se va a tratar acerca de la energía eléctrica. Vamos a ver un video, luego lo vamos a comentar. Es un principio fundamental en la electrónica y en el análisis de muchas otras disciplinas. La electricidad es un fenómeno físico natural que está presente prácticamente en todo lo que conocemos. ¿Cómo funciona el fenómeno de la electricidad? De forma sencilla, un átomo pasa un electrón a otro átomo, y es a lo que se le denomina energía eléctrica. La energía eléctrica a pequeña escala es difícil de detectar, a menos que utilicemos herramientas de precisión en la medición de energía, como los multímetros. Principalmente este fenómeno actúa cuando dos objetos tienen una diferencia en la cantidad de electrones, es decir, uno tiene una mayor cantidad que el otro. Cuando dichos objetos se acercan lo suficiente o existe un medio de transferencia, un conductor, sus cargas tratan de estabilizarse y el objeto con mayor cantidad transfiere electrones al de menor cantidad, llamando a este fenómeno la energía eléctrica. Bajo este mismo principio es como funcionan las pilas y baterías. Uno de sus polos tiene una concentración de electrones mayor con respecto al otro. Y lo que pasa es que cuando tenemos una batería descargada, en realidad no está descargada, sino que la carga de electrones entre sus polos está equilibrada. Y este equilibrio entre cargas de electrones hace que las baterías ya no funcionen. Podemos aprovechar dicho movimiento de electrones, energía eléctrica, para convertirlo en trabajo y hacer funcionar dispositivos físicos, como los motores, o digitales, como cualquier computadora. Estos dispositivos se conocen como cargas, debido a que aprovechan el movimiento de los electrones para funcionar. No debemos confundir la energía eléctrica con el voltaje o corriente eléctricos, ya que la energía eléctrica solo es el fenómeno que ocurre como la transferencia de electrones entre dos polos. Y bien, esto ha sido todo y te recordamos que nos sigas en Facebook, Twitter. Muy bien, hemos visto un video acerca de la electricidad, o que es lo mismo de energía eléctrica. Muy bien, entonces, ¿qué será la electricidad? La electricidad, vamos a verla a continuación, tal como hemos visto en el video, se da mediante cargas, para que se dé electricidad, un átomo tiene que perder y el otro tiene que ganar. Muy bien. La energía eléctrica se puede transformar en otras energías, por ejemplo, la energía cinética. La energía eléctrica es una
fuente de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas llamadas electrones, que se produce en el interior de materiales conductores, como por ejemplo cables metálicos como el cobre. La energía eléctrica es una fuente de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas, que son los llamados electrones, que se produce en el interior de materiales conductores, por ejemplo, cables metálicas como el cobre. La energía eléctrica también es una fuente de energía renovable. ¿Por qué? Porque se obtiene mediante movimientos de cargas eléctricas. Se produce, es una fuente de, los conductores pueden ser cables metálicos como el cobre. Muy bien. Entonces, la energía eléctrica es el movimiento de electrones. Definimos carga eléctrica o electricidad a la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia potencial entre puntos. Cuando estos dos puntos se les pone en contacto mediante un conductor eléctrico, obtenemos la energía, la corriente eléctrica. La electricidad tiene muchas aplicaciones técnicas. Muchos de los fenómenos relacionados con la electricidad pueden medirse y calcularse mediante una gran precisión. De forma habitual, estas cargas eléctricas negativas, llamadas electrones, se mueven a través del conductor eléctrico. Normalmente el conductor es el material metálico, debido a que se disponen de mayor cantidad de electrones libres. Las cargas eléctricas se desplazan a través del conductor y forman parte de los átomos de las sustancias del propio conductor. En general, un átomo que tiene carga neutra, eso significa que tiene el mismo número de cargas positivas, protones, que negativas, llamadas neutrones. Los átomos de carga eléctrica, que son los iones, son los llamados iones. Muy bien. Tipos de corriente eléctrica. Dependiendo del movimiento de las cargas, existen dos tipos de corrientes en un circuito eléctrico: la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua son las cargas eléctricas que se mueven de forma lineal a través del conductor eléctrico, y la corriente alterna son que los electrones vibran generando ondulaciones. ¿Cómo se genera la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no se puede encontrar de forma libre en la naturaleza, de una forma que pueda ser aprovechable. Se puede observar, por ejemplo, en las tormentas eléctricas, pero en la práctica no se puede almacenar y controlar tal cantidad de energía. Las centrales eléctricas son capaces de producir electricidad desde diferentes fuentes. Los diferentes tipos de centrales dependerá de las fuentes de energías que utilicen. Por ejemplo, estas fuentes podemos clasificar en fuentes renovables y fuentes no renovables, así como hemos visto en las clasificaciones anteriores. Muy bien. También tenemos que las formas de energía eléctrica renovables son las que utilizan los tipos de energía en que no se utiliza, por ejemplo, el combustible, o el combustible es inagotable. Algunos ejemplos de energía renovable son, por ejemplo, la energía fotovoltaica, que son los paneles fotovoltaicos que se convierten la energía luminosa en electricidad. También tenemos la energía eólica, que son los parques eólicos que aprovechan la fuerza del viento, la transforman en energía mecánica y posteriormente en electricidad.
También tenemos la energía hidroeléctrica, que son las centrales hidroeléctricas quienes transforman la energía potencial del agua en electricidad mediante un sistema de turbinas. También tenemos la energía geotérmica, la cual que se beneficia del calor del interior de la Tierra. Son ejemplos de energía. Fuentes de energía no renovables. Las formas de generar energía no renovables requieren de un combustible que, por abundante que sea, tiende a agotarse. Algunos ejemplos de las energías no renovables tenemos la energía nuclear y la energía térmica. La energía nuclear son las centrales nucleares, los cuales necesitan uranio, puesto que no podemos generar más uranio que el que se puede extraer de las minas de uranio. La energía térmica, por ejemplo, es el que aprovecha el poder calorífico de los combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas natural. ¿Cómo funcionan las plantas de energía eléctrica? La electricidad se considera como una fuente de energía secundaria. Por esta razón, tiene que ser producida por transformación de una fuente de energía primaria. En el proceso de transformación, el rendimiento siempre es menor que el 100% que se produce dentro de las centrales de generación de energía eléctrica. En todas las plantas de producción eléctrica, a excepción de la energía solar fotovoltaica, se necesitan 3 elementos para producir electricidad. Por ejemplo, es la turbina, que puede ser una turbina hidráulica o una turbina de vapor, que es la que se suele utilizar en las plantas de energía nuclear. Un alternador, que es para convertir la energía mecánica en energía eléctrica, y un transformador, que es para modular la corriente eléctrica obtenida a una corriente alterna con la diferencia de la potencial deseada. Entonces ya sabemos que para generar energía eléctrica se necesitan 3 elementos: una turbina, un alterador y un transformador. ¿Cuál es la importancia del agua en la electricidad? Otro elemento importante para producir electricidad es el agua, en forma líquida o en forma de vapor a alta presión. El agua líquida se utiliza en como las centrales hidroeléctricas, en cambio el vapor de agua es más propio para las centrales térmicas, que son las plantas ya de energía geotérmica, en la fisión nuclear o en las plantas de energía solar térmica. En ambos casos, el objetivo del agua es el de girar las turbinas para producir de una manera más constante posible corriente alterna por medio del alternador. El uso de agua presenta los siguientes problemas derivados de la necesidad de calentarla: disponibilidad de agua. La contaminación térmica del agua, si no se recupera, se dispersa en la atmósfera en forma de vapor de agua o se realimenta de los lagos, ríos y mar. En el caso de las plantas eólicas no se necesita agua, puesto que las turbinas se accionan mediante la fuerza del viento. ¿Cómo se transporta y se distribuye la energía eléctrica? Una vez finalizada la producción de la energía de electricidad, hay necesidad de transportarla a gran escala. ¿Para qué? Para suministrar electricidad a gran escala que se utiliza en las redes eléctricas de transmisión y de distribución. En conclusión, podemos decir que la energía eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor eléctrico. Dependiendo de cómo se mueva, puede ser una corriente alterna o una corriente continua. Para generar electricidad existen diferentes tipos de centrales eléctricas, dependiendo del origen de las fuentes de energía que utilicen, que pueden ser renovables o no renovables. Muy bien. Vamos a ver otro video y luego lo vamos a comentar.
En el subtema anterior, definimos en términos generales que potencia es la velocidad con que se realiza un trabajo y además que potencia eléctrica es el producto del voltaje por la corriente eléctrica. Ahora vamos a estudiar lo que es la energía, la cual definimos como la capacidad que se tiene para realizar un trabajo, mientras que la potencia es solamente... Y esta vez te quiero hablar de la energía eléctrica. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina, unida al generador, hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles, crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad. También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Para que la energía pueda empezar su recorrido por el país, es necesaria su conexión a un sitio especial llamado subestación, y de ahí empieza a transportarse. La electricidad viaja por medio de gruesos cables que se sostienen en torres muy altas que pueden medir hasta 40 metros. Los cables son como una autopista aérea y por ellos la energía viaja a través de montañas, llanos, valles, vegetación, climas calientes, fríos y templados, lugares despoblados y poblados. Las líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, formando una red llamada sistema interconectado. Esto permite que ante cualquier interrupción producida en alguna central, se pueda restituir el servicio eléctrico rápidamente. Antes de llegar a su destino final, las líneas de transmisión o cables deben entrar a otra subestación para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae la energía aún es muy alto. Una vez que la electricidad llega a las ciudades, es canalizada por las empresas distribuidoras directamente a los diferentes usuarios como las fábricas, las oficinas, los hospitales, los colegios y
por supuesto, nuestros hogares. Estas empresas distribuidoras también se encargan del alumbrado de las calles, avenidas y parques. Ten en cuenta que la electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. No debes acercarte a las líneas eléctricas ni trepar a los postes de alumbrado o árboles cercanos. No pongas los dedos en otro objeto en los enchufes. Nunca uses un artefacto eléctrico con las manos mojadas o descalzo. Cuando tengas que cambiar un foco, es mejor que antes bajes la llave de luz. Respeta el área de servidumbre a ambos lados de las líneas de transmisión de alta tensión. Por ningún motivo ingreses al área restringida. Tampoco arrojes basura ni abras fuego bajo las torres de alta tensión. Las puedes dañar, además de correr peligro. No coloques andamios u otros objetos cerca de los cables de alta tensión. Recuerda que la energía eléctrica se genera utilizando agua almacenada en represas, quemando gas natural, carbón o petróleo. También se usan el uranio, el viento, el sol y la biomasa. La energía es transportada desde las centrales hasta los lugares de consumo por líneas de transmisión o líneas de alta tensión sostenidas por altas torres. Las empresas de distribución son las que se encargan del alumbrado público y de la atención a las fábricas, oficinas, hospitales, hogares y otros usuarios. La electricidad no es peligrosa si somos cuidadosos en su uso. La energía eléctrica hace que nuestra vida sea mejor. Chao, tu amigo Elías se despide. ¡Hasta la próxima! Te da la bienvenida al mundo educativo y divertido de la energía mágica de AES. Hola, soy Tomás Corriente, tu amigo de AES El Salvador y sus distribuidoras de energía eléctrica CAES, GESA, EO y Dowsen. En esta película te enseñaremos de manera divertida cómo la energía eléctrica se genera, se transmite y se distribuye por casi todo el país hasta llegar a tu casa. Mi misión es educarte y enseñarte todo lo relacionado con la energía eléctrica. En AES El Salvador distribuimos energía eléctrica a miles de familias salvadoreñas. Es gracias al esfuerzo diario de AES El Salvador y sus empresas distribuidoras CAES, GESA, EO y Dowsen que personas como tú pueden disfrutar de luz en las noches y utilizar los electrodomésticos que necesitas a diario. ¿Te has preguntado por qué tu casa se ilumina cuando oprimes un interruptor? Sígueme y lo sabrás. Para disfrutar de la energía eléctrica se requieren tres cosas: generarla, transmitirla y distribuirla. Veamos ahora la generación de energía. Consiste en producir la energía que es muy útil en todas las casas, industrias, comercios y para iluminar las calles. En el universo hay varias maneras o fuentes para producir energía, como los movimientos del mar, la fuerza del agua, el carbón mineral, el petróleo, el gas, el sol, el viento o procesos químicos como baterías y la energía nuclear, entre otros. ¿Cómo se puede convertir el agua en energía eléctrica? Muy buena pregunta. Eso se conoce como energía hidráulica. El agua de los ríos se almacena en muros que forman un lago o represa, desde donde es conducida hasta un lugar llamado central hidroeléctrica, donde hay máquinas enormes. Debido a la fuerza de gravedad, la presión hace pasar el agua a gran velocidad por unas máquinas que tienen una rueda en forma de turbina haciéndola girar. De esta manera, el movimiento de la turbina ayuda a un generador a
transformar esta energía de movimiento en energía eléctrica. Recuerda que en la naturaleza hay otros materiales que sirven para producir energía eléctrica. Por ejemplo, se puede emplear carbón mineral, combustibles sacados del petróleo o gas. Estos materiales pueden brindar la energía térmica. ¿Y cómo se genera la energía en una central térmica? Con los combustibles que te dije se calienta el agua y el vapor que se produce es tan fuerte que se emplea para mover las turbinas que ayudan a un generador a producir energía eléctrica. Es como la fuerza del vapor que hace mover la tapadera de una olla caliente. Te lo voy a explicar con otro ejemplo. Cuando empiezas a practicar un deporte, tu cuerpo está frío, pero si continúas ejercitando por mucho rato, el cuerpo se va calentando. Ese calor generado es energía. No, ese calor es puro sudor. Lo mismo ocurre en una central o planta de generación. Las turbinas impulsadas por el agua, el vapor, el viento, entre otros, dan y dan vueltas hasta llegar a producir energía eléctrica. La energía que se produce en una central tiene el voltaje muy alto, muy fuerte, tanto que si se conectara a tu tele o tu refri directamente, la chamuscaría de inmediato. ¡Yo no fui! Para que la energía pueda comenzar su recorrido por el país, es necesario prepararla para un largo viaje. Primero, se conduce por medio de cables hasta una subestación de transmisión eléctrica. Luego, unos aparatos llamados transformadores, que están dentro de la subestación, disminuyen el voltaje de la energía que viene de la central eléctrica. Ahora la energía está lista para pasar desde unas grandes torres a través de cables a otras subestaciones. Sí, ya sé, subestaciones de transmisión. No, estas se llaman subestaciones de distribución y pertenecen a las empresas CAE, CLESA, EO y DEUSEN. En estas se reduce aún más la fuerza de la energía para poder enviarla a través de los postes y cables que se encuentran en las calles. Cuando llega a tu casa, la energía pasa por un aparato llamado medidor que mide el consumo mensual de la casa. Es así como puedes usar tus aparatos electrodomésticos y vivir bien galán. Entiendo, la electricidad me ayuda a poder ver la tele, hacer charamuscas, jugar GameCube y jugar chibolas. ¿Hola? Para eso no necesitas energía eléctrica. Si juego de noche, sí. Así, gracias al trabajo y al esfuerzo diario de las personas que laboran en CAES, CLESA, EO y DEUSEN, tú y tu familia cuentan con la energía eléctrica que necesitan para alimentarse, estudiar, trabajar y divertirse. Es por eso que año con año las empresas distribuidoras realizan millonarias inversiones y muchas mejoras para darte la calidad de vida que necesitas. Espero que hayas disfrutado de la magia de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y recuerda, cuida la energía eléctrica para poder disfrutar de ella en el futuro. Y colorín colorado, la energía mágica te he presentado. ¡Hasta pronto! Muy bien, hemos visto dos videos de electricidad. También hemos visto que un video de electricidad es de una empresa salvadoreña, que significa que en todo el mundo se produce la energía, en todos los países. No solamente aquí, sino a nivel mundial. Muy bien, nos quedamos en que la energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de materiales conductores. Es decir, que cada vez que se acciona un interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico y genera movimiento de electrones a través de cables metálicos como el cobre. Además, el metal es para que exista ese transporte y se pueda encender una bombilla, es necesario
un generador o una pila que impulse el movimiento de los electrones en este sentido dado, siguiendo con el principio de conservación de la energía, en el que se indica que ésta no se crea ni se destruya, solo se transforma de unas formas en otras. Se explica que la energía eléctrica puede convertirse en energía luminosa, mecánica y térmica. A esto hay que añadir la dificultad de la energía que se genera y se transporta. A pesar de que la energía es una de las más utilizadas por el ser humano debido a su amplia aplicación de diversa gama de productos y aspectos cotidianos, esta energía tiene la dificultad para almacenar la electricidad. Este inconveniente provoca oferta que tenga igual que ser de la demanda. Como consecuencia, es necesario ya no solo una coordinación en la producción de energía eléctrica, sino también entre las decisiones que se tomen para llegar a cabo una buena inmersión y el transporte del bien. ¿Cómo se genera la energía eléctrica? 1. Generación. La energía eléctrica se obtiene de las centrales de generación, las cuales están determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el motor. A su vez, estas fuentes de energía pueden ser renovables o no, como ya hemos visto. En el grupo de las renovables se encuentran las centrales hidroeléctricas, que hacen uso de la fuerza del agua, viento y sol, y de la biomasa. Aquellas que tienen un uso ilimitado en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. También tenemos la transmisión. Una vez que se ha generado la energía eléctrica por algunas de las técnicas precedentes, se procede a dar paso a la transmisión. Para ello se envían la energía a subestaciones ubicadas en las centrales generadoras por medio de líneas de transmisión, las cuales pueden estar elevadas si se encuentran en torres de tensión o subterráneas. Estas líneas de alta tensión transmiten grandes cantidades de energía y se despliegan a lo largo de distancias considerables. La distribución. El último paso para obtener la energía de electricidad en nuestros hogares, en el que corresponde a la distribución. Este sistema de suministro eléctrico tiene como función abastecer de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales. Muy bien. ¿Cuáles son los problemas medioambientales que encontramos en la electricidad? Hoy en día los transportes, supermercados, empresas, industria y la mayor parte de hogares del mundo dependen del suministro de energía eléctrica. Sin embargo, para satisfacer esta demanda global se está comenzando a pasar la factura al medio ambiente del planeta. La generación de energía eléctrica se sigue obteniendo en gran medida por la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Esta combustión está expulsando a la atmósfera gases contaminantes como el dióxido de carbono, el cual es considerado por muchos científicos como el responsable del recalentamiento de la Tierra. En este mismo grupo de fuentes de energía renovables se encuentran las centrales nucleares, las cuales siguen despertando una gran preocupación por el almacenamiento de largo plazo de sus residuos, así como la posibilidad que se produzcan accidentes que acarraen la liberación de agentes radioactivos al entorno. Muy bien, vamos a ver otro video acerca de la energía eléctrica. La generación de energía eléctrica es un proceso en el cual se convierte la energía producida. Se considera como la primera etapa de la cadena de suministro eléctrico y
y es llevada a cabo en plantas de generación por compañías dedicadas a la comercialización de energía, haciendo un poco de historia. En 1851, Michael Faraday descubrió los principios del electromagnetismo, formulando la ley de inducción electromagnética, también conocida como ley de Faraday. De manera simplificada, esta ley dice que el voltaje inducido en un conductor en presencia de un campo magnético es directamente proporcional al número de espiras del conductor, representado por la letra N, y a la razón del cambio del flujo magnético. El símbolo negativo en la ecuación se explica con la ley de Lenz, que de manera simple dice que el voltaje inducido en la espiral se opone al paso de la corriente que lo produce. Antes de que Faraday descubriera este fenómeno, las baterías eran la única fuente de energía eléctrica útil. Sin embargo, a partir de los descubrimientos de este científico, surgieron los generadores de corriente directa o dínamos, con los que era posible producir electricidad. Estos podían generar solo algunos cientos de volts, pero la energía con ese nivel de voltaje no se puede transmitir de manera eficiente a largas distancias. En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de los sistemas de corriente alterna y el motor de inducción trifásico por parte de Nikola Tesla hizo posible el avance de los sistemas eléctricos que hoy conocemos. Actualmente, Yacuchano consiga la atención de la prestigiosa cadena televisiva History Channel por su innovador trabajo que suministra de energía a las comunidades altoandinas. Vamos a conocer de su historia. Yo voy a luchar para tener una empresa que produzca energía de plantas. Y en Ayacucho mis amigos no tienen en claro, ¿no? Yo voy a luchar para que al INTI llegue a mucha gente, ¿no? Hernán Asto Cabezas, natural de Ayacucho, es el quinto de 8 hermanos y vivió en su Huamanga natal sin luz eléctrica hasta los 12 años. Hoy promueve un proyecto que busca beneficiar a diversas comunidades campesinas. Pero el principal motivo de este estudiante universitario de alas peruanas es su madre, doña Benedicta. Sé que ella está muy feliz porque no estoy logrando hacer esfuerzos. El canal History Channel mostró interés en su dispositivo que genera energía a partir de plantas y luz solar. El proyecto ya ha sido probado con éxito en la comunidad de Quinoa. Los paneles solares están en la maceta, ¿correcto? Exacto, correcto. Están allí incrustados con una finalidad, ¿no? Con la finalidad de repotenciar a la energía de las plantas, pero al mismo tiempo el recipiente de arcilla se encarga de solucionar el sobrecalentamiento de las placas solares. Basta tener 2 alintis en casa, ¿no? Para que te puedas alumbrar, ¿no? Cargar celulares, cargar laptop. A la fecha, compite con ideas de otros países para ser financiado por el canal extranjero. Por eso Hernán enseñó a los televidentes de TV Perú a cómo votar por él. Hay que entrar a la página de unaidea.tuhistory.com, seleccionar al INTI y nos registramos y votamos. Es facilísimo. Hernán Asto está próximo a terminar la carrera de Ingeniería Civil. Su deseo es que su idea sea financiada en beneficio de mucha más gente. Bueno, entonces hemos visto un video sobre la energía eléctrica y lo importante que es en el mundo entero, ¿no? Así como también debemos de ser responsables con el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, apagando nuestros focos cuando nos vayamos a dormir. También podemos, otra forma de cuidar la energía eléctrica es también cuando, por ejemplo, nosotros terminemos de ver el televisor o ya no ocupemos los artefactos, hay que desenchufarlos.
Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.